Buenas tardes. Estamos aquí para dilucidar el gran misterio del origen de la fortuna del señor Pedro Ramón López Oliver, dueño de Oliver y Oliver Internacional, empresa de Zona Franca, el cual o sobre el cual han surgido lo que él llama mentiras en cuanto a su persona de un supuesto desfalco, dice él, que él realizó con su ex esposa Teresa Saldice en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Él ha amenazado y se ha querellado en difamación electrónica contra todo el mundo, alegando que esas son falsas acusaciones. Entonces, yo creo que ustedes me acompañen en un, si se quiere, en un breve recorrido a través de algunas de las publicaciones de los periódicos de la época de la ciudad del estado de la Florida en el año 1992. Recuerden que el buscador o el explorador de Windows Explorer o Internet Explorer se inventó y se tiró de manera comercial en el año 1995. Por ende, los periódicos que recopilan la mayoría de la información y los sucesos que pasaron en el año 1992 sobre los problemas judiciales que tuvieron el señor Pedro Ramón López Oliver, su padre y su esposa en ese entonces, Teresa Saldice, se encuentran impresos y escaneados. Así que, sin más dilación, vamos a entrar en materia. Entonces, empezamos aquí con el periódico El Nuevo Herald, de fecha 30 de mayo de 1992, Miami, Florida. Entonces, procedemos a bajar la primera plana y tenemos aquí confiscados bienes de aseguradora. Presidenta de la firma presa intentando huir. Esto es una pieza escrita por David Satterfield, redactor de El Nuevo Herald. Entonces, agentes estatales confiscaron el viernes los bienes de una compañía de seguros de Miami y detuvieron a la presidenta de la firma, después de acusarla a ella y a su esposo de tratar de huir del país. La policía de Dade llevó a la abogada miamense Teresa Saldice a la cárcel del condado de Dade, después que un juez de Tallahassee falló el viernes por la tarde en una audiencia de emergencia que había evidencias de que ella y su esposo, Pedro Ramón López, estaban en proceso de huir. Los reguladores solicitaron la decisión de emergencia después de enterarse que había trabajadores cargando camiones de mudanza frente a la casa de la pareja en Miami Beach. Entre los artículos en tránsito se encontraban cerca de 1.5 millones en obras de arte y antigüedades pertenecientes a First Miami Insurance. Dicen reguladores estatales, destino España. Saldice y López son dos destacados miamenses que en el pasado han permanecido mucho y continúa. Dice Ver Aseguradora 9A. Ahí está la foto de Teresa Saldice. Escucha a David Dittmar, quien le explica sobre la orden judicial que permite la confiscación de los bienes. John Krall fue el fotógrafo, El Nuevo Herald. Entonces pasamos a la página 9A del Nuevo Herald. Aquí la tenemos. En la parte superior derecha puede verse sábado 30 de mayo de 1992, El Nuevo Herald 9A. Congeladas operaciones de aseguradora. Entonces continúa. Tiempo en España. El viernes por la noche, el juez de distrito federal, Federico Moreno, emitió también una orden que prohíbe a la pareja sacar del país sus pertenencias. El fallo de Moreno fue a petición de reguladores bancarios federales que quieren que la pareja devuelva dinero presuntamente recibido ilegalmente cuando operaban el General Bank, un banco de ahorros que quebró en 1989. El Estado alega que First Miami, que tiene 60,000 asegurados, eso es una compañía aseguradora que pertenece al mismo banco, es insolvente y no tiene suficiente dinero para pagar todas las reclamaciones. El Estado quiere asegurarse de que no se sacará activo de la compañía. Tan pronto como el juez del circuito de Tallahassee, John Crusoe, emitió la orden, el abogado estatal Dennis Threadhill se apresuró a llamar a los agentes que aguardaban frente a la casa de la pareja.
que nuestros hombres los detengan, gritó Threadgill. Los agentes vigilaban la casa de Saldici López para asegurarse de que no sacaran sus pertenencias. Cuando un camión trató de marcharse, un agente estatal le mostró al chofer su placa de agente y le ordenó detenerse. Los abogados de Saldici dijeron que esperaban ser escuchados en una audiencia de emergencia este fin de semana para que salieran en libertad. Los abogados declinaron decir ¿dónde está López? Mientras tanto, el Departamento de Seguros Estatal asumió el control de la compañía de seguros de automóviles en Brickell Avenue. Y así continúa, un artículo bastante largo, se lo vamos a dejar aquí por si lo quieren poner en pausa y seguir la lectura del mismo. Entonces, aquí ya tienen el resto del contenido. Entonces, es el primero. Ya tenemos el inicio de las persecuciones en contra de ellos y que el señor López ni siquiera apareció en todo ese meollo que se encontraba su esposa. Entonces, continuamos hacia abajo, dando un saltito si se quiere, y tenemos aquí pues concede libertad a aseguradores, de la redacción del Nuevo Herald. Teresa Saldice, presidenta de First Miami Insurance, arrestada el viernes después de que agentes estatales intervinieran en la compañía, fue dejada en libertad el sábado bajo las condiciones de que no trate de movilizar los bienes de la compañía o de salir del país, y de que dé al Departamento de Seguros unas declaraciones. El juez del circuito de León, Ralph Smith, quien dio el fallo, concedió la libertad a Saldice y a su esposo, dice el artículo, Pedro Ramón López. Rehusó interferir con una orden judicial que hace al Departamento de Seguros de la Florida el custodio de la compañía. El Estado dice, First Miami Insurance, que tiene 60,000 asegurados, no es solvente y no tiene dinero suficiente para pagar todas sus reclamaciones. Los agentes del Estado intervinieron los bienes de la compañía cuando se enteraron que Saldici López estaban en proceso de mudar 1.5 millones en obras de arte y antigüedades. Entonces, continuamos más abajo, andando por las publicaciones. Entonces llegamos al martes 14 de julio de 1992, del periódico El Nuevo Herald. Autoridades investigan negocio de matrimonio por el mismo David Satterfield, redactor del Nuevo Herald. Autoridades estatales y federales investigan los negocios de los abogados miamenses Teresa Saldice y Pedro Ramón López. Las investigaciones se centran en las dos empresas más recientes de la pareja, una asociación de préstamos y ahorros de Miami y una compañía de seguro de automóviles en Brickell Avenue. Ambas compañías fueron confiscadas por el gobierno después que se declararon insolventes. Ahora el gobierno busca retribución. El Departamento de Seguros de Florida, que en mayo confiscó la First Miami Insurance de Saldice, trata de recuperar cualquier suma de dinero que pudiera haber sido sacada de la compañía antes de su colapso. Un abogado asignado por el Estado está vendiendo todos los activos del First Miami. Reguladores bancarios federales buscan presentar una demanda por 27 millones contra Saldice y López. La Oficina de Supervisión de Ahorros, OTS, acusa a la pareja de haber cometido fraude bancario a mediados de la década del 1980, cuando manejaban General Bank y una compañía, asociación de ahorros y préstamos de la pequeña Habana. A Saldice y López no se les encuentra por ninguna parte. Durante las audiencias judiciales, su equipo de 3 abogados, incluido el especialista en defensa criminal José Quiñón, dijo que desconocía dónde estaban sus clientes. Los abogados en nombre de Saldice y López invocan ocasionalmente el derecho contra la autoincriminación que garantiza la quinta enmienda. La larga y extendida disputa de la pareja con el gobierno se inició en mayo, cuando reguladores estatales confiscaron su firma de seguros de Brickell Avenue. Reguladores estatales y de First Miami habían estado luchando por más de un año. El Estado argumenta que la compañía era insolvente y que estaba encubriendo incorrectamente sus problemas financieros.
Saldice y López se defendieron a principios del año, presentaron una demanda federal contra el comisionado de seguros Tom Gallagher, acusándolo de violar sus derechos civiles al hostigar First Miami. Dijeron que la oficina de Gallagher persiguió al First Miami porque era un disidente en el negocio de los seguros de automóviles. Cuando por fin los reguladores estatales confiscaron a First Miami, inmediatamente sospecharon que Saldice y López estaban a punto de huir del país con valiosas posesiones. Rápidamente un juez de Tallahassee congeló los activos del First Miami y encarceló a Saldice. Ni ella ni su esposo han acudido a ninguna audiencia de la corte o a su antigua compañía desde que salió de la cárcel, dicen los abogados. Y más abajo, volvemos al artículo, más abajo, continúa el artículo, bastante largo dicho sea de paso. Vamos a ir pasando al paso, por si lo quieren seguir leyendo. Y ahí termina. Entonces, abajo tenemos otro artículo. Cientos de clientes se quejaron de First Miami. Esa es la misma compañía aseguradora. Tenemos dos artículos de las mismas personas en la misma página. Aquí usted tiene la foto de P.R. López, cientos de quejas. Ese es el señor, mírenlo ahí de perfil. Pedro Ramón López Oliver. Mírenlo ahí, joven. Entonces tenemos, hermano Sierra estaba tan molesto que le dijo a un funcionario del Departamento de Seguridad de Florida que estaba empezando a comprender a los asesinos múltiples. Después de cientos de llamadas a First Miami Insurance, todavía no había logrado que le pagaran $750 para arreglar su Toyota Camry, golpeado por alguien y asegurado por esa compañía. Al final se dio por vencido y pagó él mismo la reparación. Me estaba volviendo loco, dijo Sierra, de 46 años. Llamé a Tallahassee y me dijo, ahora comprendo por qué de vez en cuando leo en el periódico que alguien en Kansas o en Nueva York, armado de una ametralladora, arrasó. Sierra es uno de los clientes que está narrando, de los cientos de clientes. Acuérdense que eran más de 60,000 clientes que tenía esa compañía, que de un momento a otro se vieron sin cobertura alguna porque ellos habían sacado el activo de esa compañía. Entonces, ahora vamos a seguir más abajo, ahí lo dejamos, si quiere poner el video en pausa para el artículo, puede hacer. Entonces, ahora continuamos nosotros. Seguimos nuestro paseo por el pasado. Entonces, aquí tenemos sábado 21 de noviembre de 1992, el nuevo Herald. Entonces, bajamos y vemos, gobierno demanda a exfuncionaria de General Bank. La RTC también pone pleito a abogados que asesoraron a la quebrada empresa. Teresa Saldice, quien dejó el país, oigan bien, Teresa Saldice, quien dejó el país después que su compañía de seguro fue confiscada en julio, ha sido demandada por la Resolution Trust Company en relación con la quiebra del General Bank, una antaño popular institución de ahorros de la pequeña Habana, donde fungió como vicepresidenta. En una demanda distinta, la RTC adujo que los prominentes abogados de Miami, María Elena Prio y John Schutle, dieron a la institución una asesoría legal cuestionable. Hasta los abogados estaban demandados aquí. Entonces, ambas demandas presentadas en la Corte del Distrito Federal la semana pasada acusaban a ambos abogados de negligencia profesional. La demanda contra Saldice reclama daños por $40 millones. Oigan los montos que se sacaron de esas compañías, del General Bank y del First Miami Insurance, de la compañía aseguradora. Saldice ya es demandada por 27 millones por los reguladores del Banco Federal que confiscaron General Bank en 1989. El gobierno acusó a Saldice y a su esposo, Pedro Ramón López, de cometer fraude bancario. Óigase bien, voy a repetir de nuevo. El gobierno acusó a Saldice y a su esposo, Pedro Ramón López, de cometer fraude bancario
a mediados de la década de 1980, cuando manejaban la institución. López era presidente de General Bank, así como socio de Saldice, en la firma legal López y Saldice. Aunque la firma legal de Saldice fue mencionada en la demanda de RTC presentada la semana pasada, López no es nombrado individualmente. La pareja huyó, oígase bien, huyó del país después de que reguladores estatales cerraron otra de las empresas de Saldice, First Miami Insurance, en julio. La compañía de seguros en una unidad de General Bank, o sea, con el banco sacaron la aseguradora. Addison Myers, abogado de Saldice, no respondió el viernes a llamadas del Herald. La demanda de RTC acusa a Saldice de no asesorar al General Bank contra préstamos y procedimientos de préstamos impropios. Me imagino que dice ve a Saldice 2B. Entonces, es la página que tenemos aquí siguiente. Aquí sigue. Pleito a exfuncionaria del Banco Quebrado. Impropios, como dijimos, es la continuación. Andamos por aquí. Damos aquí, parte superior derecha. Impropios bajo su administración. El banco hizo préstamos que se dieron los límites, no tenía análisis de crédito, avalúos apropiados y en algunos casos carecía de la requerida aprobación de la Junta Directiva. Como resultado de tales prácticas, dice la demanda, las pérdidas en préstamos llegaron a los 40 millones de dólares. Esa fue la suma que se sacó del banco, que sacaron ellos del banco. Entonces, aquí le vamos a dejar el artículo, si usted lo quiere poner en pausa y continuar leyéndolo, bueno, pues esté en su libertad. Entonces, continuamos más abajo. Seguimos nuestro paseo en el tiempo. Llegamos aquí ahora al el Nuevo Herald, Miami, Florida, domingo 23 de abril de 1995. Aquí tenemos una foto a mano superior izquierda de López. Promueve inversiones extranjeras en la isla. El banquero de Miami forma lazos en Cuba, por Armando Correa, redactor de El Nuevo Herald. Entonces empezamos. Un banquero cubano-americano que desapareció, oigan lo que dice, desapareció de Miami hace 3 años tras acusaciones de fraude en sus negocios. Vuelvo y repito, tras acusaciones de fraude en sus negocios, vive en Madrid y La Habana. Tiene un representante en la isla y está financiando una exposición de arte cubano. Pedro Ramón López, que vivía en una mansión en Miami Beach, valorada en 3.7 millones, suele dormir en una habitación de 50 por la noche en el Hotel Biocaribe, en las afueras de La Habana, a donde viaja con frecuencia. Ya aquí consideraciones personales de él: voy a Cuba porque soy cubano, porque para viajar no tengo que pedirle permiso a nadie, dijo López el jueves por teléfono desde su casa en Madrid a El Nuevo Herald, en su primera entrevista desde que huyó, dice el periódico, de Miami. Ahí sigue: creo en el futuro de Cuba y pienso que debe haber cambios, pero cambios desde dentro y con la participación de la actual dirigencia cubana. Sigue diciendo: López y su esposa Teresa Saldice están acusados por la Oficina Federal de Supervisión de Instituciones de Ahorros y Préstamos, OTS, de controlar fraudulentamente las ganancias del banco que dirigían en Miami, así como de usar fondos del mismo para compras personales. Una compañía de seguros que controlaban también fue declarada insolvente y fue intervenida por reguladores del Estado. Un juez dispuso, oigan bien por dónde vamos ya, un juez dispuso una multa de 21 millones de dólares a la pareja, que debía comparecer ante los tribunales en 1992, huyendo a España, y sus bienes en Estados Unidos, incluyendo una valiosa colección de arte cubano, fueron congelados e intervé. Vamos a seguir a la próxima página. El banquero promueve inversiones en Cuba.
Entonces aquí, parte superior izquierda, intervenidos. Dice ahora López ante esto: no soy prófugo de la justicia. No existen órdenes de detención contra mí, dijo López. Cualquiera puede localizarme en Madrid porque cuando llegué a España hace 3 años, como ciudadano americano que era, me inscribí en la embajada estadounidense y di mi dirección y teléfono, dice López. Entonces continuamos aquí. López organizó el primer encuentro de intelectuales, pasamos al próximo párrafo, por estimular a mis amigos, bla, bla, bla. Entonces dice, la primera vez que López regresó a Cuba fue en 1994 a visitar a sus familiares. Desde entonces sus viajes han sido frecuentes. Ha hecho grandes amigos allí. Seguimos al párrafo siguiente. López comentó que se ha relacionado con altos funcionarios del gobierno, bla, bla, bla. Soy amigo de Alfredo. Esas son personalidades cubanas, ¿eh? López no volvió a Estados Unidos. Entonces seguimos. Esta parte, aquí hay una parte bastante interesante, que es la siguiente. Entonces, subimos aquí. Aquí se habla de cosas autóctonas de Cuba, arte cubano. Vamos buscando un párrafo en particular de esta publicación, que es la que nos interesa a nosotros los dominicanos. Aquí tenemos la foto de López arriba, que es la primera que teníamos ya en grande. Aquí abajo lo tenemos junto a Teresa Saldice. Dice Pedro Ramón López, acompañado por su esposa Teresa Saldice, cuando residían en su casa al sur de la Florida. Ahí están los dos bastante jóvenes, para que no haya confusión ni error de que es de ese Pedro Ramón López que estamos hablando. Ok, aquí se encuentra. En esta parte de aquí, ya el señor López, Ramón López dijo que había visto a su hijo hace 2 meses en República Dominicana. Ya el señor Pedro Ramón López se encontraba haciendo viajes aquí a nuestro país, donde residía su hermano, quien se había naturalizado, estamos hablando de Juan López, desde el año 1981, que fue cuando él se naturalizó dominicano. Entonces, en este párrafo que está aquí, dice: la orden alega que invirtieron 4.2 millones de dólares en una operación hipotecaria ficticia en España y viajaron lujosamente a ese país a expensas de la institución bancaria. En 1989 los reguladores bancarios asumieron el control del General Bank. La pareja también tomó fondos del Banco de Préstamos, parte del cual no fue pagado, señaló la orden. Utilizaron también fondos bancarios para comprar obras de arte valiosas. Luego colocaron en su residencia. Después del fracaso bancario, el matrimonio abrió una compañía aseguradora de automóviles, el Miami First Insurance, en 1992. El Departamento de Seguros Estatal estimó que la insolvencia del Miami First se eleva a 15 millones. Estamos hablando de 15 millones de dólares. Afirmó que la aseguradora de autos tenía listado bienes por valor de 19 millones a finales de 1999. La compañía fue declarada insolvente y fue intervenida por las reguladoras estatales en mayo de 1992, que fue cuando salieron de Miami para nunca más volver. Saldice, directora de la aseguradora, fue detenida. Durmió una noche en cárcel y cuando fue liberada huyó junto a López a España. En junio, agentes del Departamento de Seguridad de la Florida incautaron un camión de 40 pies de largo que contenía obras de arte y antigüedades valoradas en más de $350,000 que pertenecían a la pareja. Las obras estaban a punto de ser embarcadas hacia España. Un juez administrativo de OTS
recomendó en 1993 que a López y a Saldice se les debía multar en 21 millones. David Dobsovich, abogado de OTS, dijo el jueves al Nuevo Herald que el caso López Saldice estaba abierto. En mayo de 1994, OTS reclamó a la pareja devolución de 9 millones de dólares, más 5 millones por multas civiles relacionadas con las violaciones de los estatutos bancarios federales y otros cargos. El caso está actualmente en proceso de apelación en el Distrito de Colombia, dijo Dobsovich, desde Washington, D.C. Hasta el 3 de mayo, los acusados pueden presentar la apelación y el 7 de septiembre será la audiencia para presentar los argumentos. Desde mayo de 1992, OTS tiene congelados los bienes de la pareja, los cuales están controlados por una albacea federal mientras el caso esté en proceso de apelación. Los bienes de la pareja se están convirtiendo en efectivo por disposición de las autoridades. Varias obras de arte se han vendido, al menos se ha recuperado $1 millón, aseguró Dobsovich. Entonces, subimos aquí arriba. Valor negativo de 3 millones, dijo López. Cuando el banco me acusan de controlar el mayor número de acciones, pero ellos saben que las acciones eran de mi familia y no mías. Se refiere a su padre y a su hermano, aparentemente Juan López, quien residía aquí en el territorio dominicano y se había naturalizado dominicano desde 1981. Según López, sus primos, hermanos y tíos, oiga bien, según López, sus primos, hermanos y tíos compraron la mayor parte de las acciones del banco. Tampoco aclaran que para levantar el banco mi padre prestó 1 millón e hipotecó otros 3 millones, los cuales todos perdieron. Explicó también, pasó con la compañía de seguros donde metimos todos los activos nuestros, los vendimos todos para apuntalar la compañía y también se perdió. López insistió que no se ha hecho una investigación a fondo sobre la demanda, dice él. Es cierto que el error es mío por no estar presente, dijo López en el 1995, que tenía 3 años sin pisar Estados Unidos, ¿verdad? No estar presente, por no afrontar el caso. Pero hay que entender que si no me dejan llegar a mis activos, no puedo costearme los abogados que necesito, continuó. O sea, el dinero que se le incautó a él por las malas prácticas y las malversaciones, él entendía que había que dar acceso a él para que pagaran sus abogados precisamente por la malversación que había hecho. Pero perfecto. El ex banquero dijo que vive construyendo en su mente una gran demanda contra los funcionarios de OTS por violación de los derechos civiles de él y de su mujer. No he cometido nada ilegal, dijo López. Lo único que he hecho es defenderme y no dejarme atropellar. Mi padre me enseñó a defenderme y a enfrentar mis problemas cara a cara. Entonces, el mismo López se encuentra diciendo, 3 años después, que él no volvió a Estados Unidos. Así de sencillo. Entonces, aquí le tenemos el resto del artículo, donde se dice una serie de, bueno, prácticamente el historial de López. Ya vimos que sus hermanos habían también sido beneficiados del banco o del dinero que salió del banco. El mismo López fue el que los involucró. Hermano de él, como dijimos, es Juan López, actual dueño del grupo de comunicaciones López. O sea, ese señor adquirió 6 radiodifusoras y un canal de televisión que es el AME, si mal no recuerdo. Entonces, como se ve en este periódico que se le entrevistó a López, a la persona que dice que se le está difamando cuando se dice que él desfalcó un banco y que salió huyendo de Estados Unidos, fue quien vinculó en el hecho a su hermano Juan López. Entonces, Pedro Ramón López también menciona a su padre que estaba vinculado al proceso. Entonces, díganme ustedes ahora, Pedro Ramón López Oliver puede querellarse por difamación e injuria y ganar
una querella por difamación e injuria con esta evidencia en su contra, con este récord de su accionar en Estados Unidos, ¿puede él decir que se le está difamando cuando se dice que desfalcó un banco en el estado de la Florida? ¿Puede él decir que se le está difamando cuando se dice que desfalcó una compañía aseguradora? ¿Puede él decir que se le está difamando cuando se dice que salió huyendo de Estados Unidos, que se fugó prácticamente de Estados Unidos? No. Ahora, si el señor Pedro Ramón López Oliver puede proporcionarnos una sentencia de un tribunal descargándolo, absolviéndolo a él de todos estos cargos, entonces que la presente públicamente, que presente esa sentencia de ese tribunal federal, que la presente, los retamos a que presente ese documento judicial. Sin más nada que añadir, entonces lo vamos a dejar hasta aquí.